de llamarte cada día más. Es muy poco tiempo, la eternidad para poderte amar. FA Cup. Todo el Ecuador quiere que sus futbolistas aquí se vayan a Europa, a las mejores ligas, a donde pagan más, a donde se juega mejor. Y por ahí hay una división importante que se ha generado en los últimos años de lo que ocurre cuando van a México. Hay la línea de los que dicen, ¿por qué México? Otra vez a México. Y los que dicen, hay mucho dinero, es un torneo muy competitivo, mejor que el ecuatoriano, mejor liga que la de Ecuador, bien que se vayan allá. Desde el año 75, abogado Bonafón, porque aquí tengo el dato, desde que se fue Ítalo Estupiñán, hasta la fecha, 85 futbolistas ecuatorianos han jugado en México. ¿Es una liga importante, valiosa para el futbolista ecuatoriano? ¿O podríamos ponernos un poco más exigentes y decir, ¿saben qué? Pidamos más. ¿Qué hizo usted, Roberto? A ver, usted no me lo dice Ítalo Estupiñán, yo le voy a hacer una reseña. Ítalo Estupiñán comenzó en Macará. Cuando fue a Nacional, estaba por salir Vinicio, el Torito Ron, que fue un jugador desopilante. Estaba el Ton Rodríguez de vuelta. Ítalo Estupiñán estuvo en Nacional rodeado de tremendos talentos que eso ayudan. El fútbol no juega uno solo. El técnico era Ernesto Guerra y Ernesto Guerra ayudó muchísimo a los jugadores nacionales. De allí se fue a México, pero se fue a México a ocupar un sitio que no tenía el Toluca y le llamaban el Tigre Salvaje, así le llamaban, el Gato Silvestre. Le llamaban a Ítalo Estupiñán. Hacía goles de todos los colores. Terminó en el América siendo figura, jugando con equipos argentinos, ganando esos torneos que se inventaban en ese entonces. La ganó, con Boca. La ganó. A Boca le ganó. Y hay una fotografía que yo tengo en la revista El Gráfico. El Gráfico escribe Ardizoni de una manera fantástica en que se sienten asombrados con este jugador que pensaban que era brasileño, porque era un contraatacador, tenía cabeceo, tenía juego de rastrón. El jugador nace. Yo no pienso que un jugador se va haciendo a medida que se va puliendo, pero el jugador nace. Messi nació así. Este tipo era un fenómeno. No regresó nunca al país, ¿de acuerdo? Regresó al Emelec. Quiero jugar Emelec, pero prefiero vivir. Regresó al Emelec, en Emelec se lesionó con Torres Garcés. En esa misma camada se fue Torres Garcés, pero habían muchos 10 en el fútbol mexicano. En ese entonces se hablaba de 10, los números tenían una posición marcada. Había muchos 10 y Torres Garcés volvió. Pero también Nacional le dio ese salto en el 72, dos jugadores que eran winners en el fútbol ecuatoriano. Marcos Guime y Torres Garcés, que no era Torres Garcés, sino Torres Garcés, porque el papá le dio ahí el apellido. ¿Era Carlos Garcés? Era Carlos Garcés. Así jugaba Carlos Nacional. Garcés. Cuando se va, él no fracasó. Después terminó acá en Emelec, después de Barcelona, estuvo en Canadá. 9 de octubre. Uno de los grandes palillos. ¿No? Oiga, pero abogado. Permítame, no, es que estoy viendo un término. Por favor, Por favor. Ese viaje de Ítalo Estupiñán abrió camino. Abrió camino. Aparece Alex Aguinaga. Y Aguinaga dio 10 años una cátedra de un jugador, de lo que es portarse en la cancha, de lo que es ser fino con la pelota, y siempre daba gusto que la pelota le llegue a él. Los aficionados lo buscaban con los ojos y los compañeros con el balón. Es un tipo que verlo, Alex Aguinaga, dominar la pelota ya era un acontecimiento. En el Necaxa, que nadie se lo quería perder. Ojo, Alex iba al equipo del América de Cali. Iba al América de Cali, sí. Perdón, de Cali, América de Cali. Era la época de los Rodríguez Orejuela. Pero dio el salto para el fútbol de México. Originalmente lo quería el América, pero cayó Roberto, en el Pero ¿sabe por qué, abogado? ese nivel Ahí le interrumpo. ¿Sabe por qué? Porque después usted nombró de Palillo Torres Garcés, de Estupiñán, de Aguinaga, Iván Hurtado. El resto han sido pijamas. pare. No, Pijamas. Benítez. Perdón un ratito. Agustín Delgado en México, Ener Valencia en México. Por Iván favor. Caviedes en México. Esteban, tienes la primera autorización de darle un estate quieto Un al ratito, señor pero Borbón, y déjeme cuidado terminar. va a dar allá. Finalizo con eso. Después de Aguinaga. A ver, termina, Roberto, hay que hablar todo. Déjeme terminar. El que le abre el paso al fútbol mexicano, llevando todos estos jugadores, porque no se fueron así porque tomaron el avión, se fueron, fue el profesor, el flaco Aguerre. Aguerre fue el que los llevó. Después, en la época de Aguerre lo lleva. Iván Y Hurtado. Aguerre tenía una sociedad con Chamorro, y Chamorro se queda después con el plano abierto. Pero en todo caso, Chamorro, rápidamente. el primer jugador que lleva a Chamorro a México, ¿sabe quién es? El que lo representa, porque lo lleva Aguerre,
es el Chucho Benítez. Y el Chucho comienza a abrir una Otra puerta vez. nuevamente. Son Esa varias es la puertas, historia. pero la Liga Mexicana aprobada. Esa es la La Liga Mexicana aprobada por el Todos los Fútbol. jugadores que han tenido calidad se han quedado allá. Y como dato adicional nomás, después de Estupiñán y de Torres Garcés fue Rómulo Duda Armina, que es otro que tal vez muchos no recuerden, a Campesinos. Me acuerdo. Gaby. Pero la No, no Liga- fue Campesinos, fue expulsado. Jalisco. Campesinos de Jalisco. No. ¿Seguro? Jalisco. Lo de corrijo Guadalajara. entonces. En Atletas Campesinos jugó Ítalo. Gaby, rápidamente. ¿De qué línea eres tú? ¿Que vayan a México? ¿Por qué México? ¿Por qué no Europa? Para todos los que critican quizás eso de que los jugadores, ¿por qué solo México? ¿Por qué le buscan cuota en México? Zapatero a sus zapatos. Si no se logra estar con el fútbol, con jugadores ecuatorianos en las 5 ligas top de Europa, por algo será. Hay mucha competencia, hay globalización, empiezan a poner las miradas en otros continentes, en Asia, en África. Es difícil llegar hasta allá. Pero después de esas 5 ligas top, la Liga Mexicana que compite una Liga Turca fácilmente. La Liga Mexicana tiene mucha competitividad. Hoy son 21 ecuatorianos. ¿Tú prefieres jugar en el América de Caso. México o en el Fenerbahce, por ejemplo? A ver, es que la Liga Turca, pero yo me quedo con el América, Ok, sí. porque hay mucho más, sobre todo hay competitividad en cuanto a ofensiva. Hay mucho jugador muy ofensivo. Pensemos en todos los que no llegan a Europa, van a México. Pero Solo te estamos hablando interrumpo para de decirte que el argentinos. 2020 fue el año que más ecuatorianos fueron a México. Lo que te entiendo, Gabriela, es que si van a México es porque no tienen nivel para Europa y que se queden felices y contentos en México. Es una mejor liga que la ecuatoriana. Sí, es una mejor liga, es más competitiva, creo yo, para ellos también, profesionalmente, económicamente también, es un salto de calidad. Como selección, México es más que Ecuador. Para mí sí. Sí, Para mí sí. sí lo es. Además, bueno, pasa que también compiten en la Pero cuando le ha CONCACAF, tocado pero- medirse Ecuador y Ve, ahí está la lista de las ahí están, pijamas. ahí están que ruedan y ruedan. Ahí A está ver, la lista de Ojo las que pijamas. igual Aníbal en los Chalá se fue a Europa de México Pero- por algo, Pepa. En los últimos años aumentó la cuota de extranjeros en México y eso creo que también le abrió más las puertas a los futbolistas ecuatorianos, argentinos, Además todos que hay algunos sudamericanos. que ya también juegan con nacionalidad mexicana ahí también. Claro, pero lo que pasa, creo yo, Esteban, en México en gran parte, es que como que el ecuatoriano quiere verlo en otras ligas y como que la liga paralela ecuatoriana, como dicen, ya me abombé en México, o cuando nos toca frecuentemente como selección. Pero a veces no se le da el valor que tiene la Liga Mexicana, que ha mejorado mucho en los últimos años, porque sí estoy seguro, Esteban, que la Liga Mexicana a la que fue Ítalo o a la que llegó en sus primeros años Alex es mucho mejor la de hoy a esos años. Los rusos suelen tener una frase a la hora de brindar que al menos a mí me sirve de guía y de inspiración para vivir. Que nuestros deseos estén a la altura de nuestras posibilidades. Con esto quiero decir que Pues, si el- Nazarova, ¿cómo es en ruso? Le puede decir? Nazarovia. Ahí está. Le vamos a traer un sombrero ruso, porque tiene pinta de ser ruso, sí, sí. La próxima traigo. Sí. ¿Cómo Ya no? con ese calor no sé qué voy a hacer, pero bueno, Ya. la próxima traigo. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que el futbolista ecuatoriano tiene el nivel para llegar a México y México sí es un escalón intermedio hacia ligas más importantes de Europa. Alex Aguinaga, el primer equipo o el primer medio extranjero que llamó la atención de este jugador, o mejor dicho, el primer medio extranjero al cual este jugador impresionó fue el colombiano, efectivamente. Luego, ya cuando en el fútbol mexicano se hizo efectiva su compra, $200,000 de entonces, lo compra Televisa. Y originalmente, Alex iba a la América de México. ¿Y saben quién llegó a la América de México? Ocupó ese cupo de extranjero y Aguinaga lo mandaron al Necaxa. Mientras tanto, ese mientras tanto duró toda la vida. ¿Saben qué jugador fue? Recuérdalo. No, nadie da. No, yo no recuerdo. Edu El que viene Edu después de Manga, Pelé. el que jugó en MLE, efectivamente. Edu Manga llega a América, el cupo de extranjeros se cumplió y Alex Aguinaga lo mandaron. Mientras tanto, Anda al Necaxa a ver qué pasa. Ahí para que te foguees un poco. Alex Aguinaga hizo una resto es historia historia. formidable en México. Los mejores extranjeros en la historia del fútbol mexicano son Evanibaldo Castro Caviño, goleador con Pumas, con León. José Saturnino Cardoso, goleador con Toluca. Walter Ormeño, arquero del América, varios equipos. Alex Darío Aguinaga, evidente y obviamente. Y hoy André Pierre Gignac. Esos son duda. los mejores jugadores extranjeros en la historia del fútbol mexicano. Y hay una historia muy importante para el futbolista ecuatoriano, antes más que ahora. Los futbolistas ecuatorianos que están ahora, de repente creo que eso es a lo que se refiere Ufredo. Porque es más El fácil. futbolista Es más fácil irse más ahora. fácil. Ahora es muchísimo más fácil irse. Ufredo, ¿has escuchado todo esto acá? Y puedes estar en tu derecho que te guste la Liga Mexicana. A mí me parece que Todos están bien. se le quita mérito aquí. Pero han Nadie- hecho con una nadie- fragilidad y facilidad lo de jugadores pijama cuando ha habido
de los 85 que mencioné, algún día podemos hacer una data aquí, creo yo siquiera 25, 30 han triunfado. Menos de eso ha triunfado. De los 30 que han ido últimamente, solo 5 por ahí han sacado la cara. Ángel Mena, uno. Claro, por supuesto. Aníbal Chalá se va de México a Francia El por tremendo algo. Aníbal, por supuesto. ¿Estrada? Está Michael Estrada. que está haciendo y no lo descartemos a Penilla, sus 2 primeros Penilla. años. También, Pero si Cristian Penilla anda en la que ahora- MLS. que ahora- ¿Cómo? Penilla está en la MLS. No, pero pasó por México. Ah, pero no me mareé. No. Penilla ya tiene que estar de vuelta. Intriago ha llegado. No, Intriago está pero ¿a dónde jugando. quería Intriago le llegar? está yendo Lo que muy pasa bien es que ahora. de todo lo que ustedes han conversado, para complementar, por ejemplo, lo que dijo el abogado Roberto Bonafont, originalmente, y a mí también me lo dijo Aguirre, claro, tenía pretensiones Aguinaga de que vaya a la América de Cali. Pero al jugador que vinieron a llevárselo y poner los $300,000, que en esa época era hasta plata, era Ney Raúl Avilés. Y en esa época, los Neme, los Dazun, los Feldman, ¿no? ¿Sí se acuerdan del 88, no, verdad? Toda esa gamada de directivos, hasta después llegó el doctor Aspiaco. Ellos le dijeron, historia hoy día, no está se bueno. vende. Entonces, allí se realizan las gestiones para que Alex Darío ¿Tú sí sabes, Aguinaga Alfredo, la se vaya al historia fútbol de mexicano? Raúl Avilés y el fútbol holandés? ¿Cómo? ¿Sabes la historia de Raúl Avilés y el fútbol holandés? ¿Cuál es Leslie la Dickens historia? lo dijo. En ese entonces Ya. no existía la ley Bosman. Y Leslie Dickens es quien acerca todos los Amigo detalles de Leslie Raúl Dickens. Avilés Leslie Dickens. a Holanda y no se pudo ir por ese ¿A qué detalle. equipo? Yo, la primera vez que oigo, la verdad. Raúl me ha contado muchas veces la historia, pero en ese entonces, acuérdate que los jugadores eran prácticamente esclavos, Claro. ¿no? No, y de hecho había ligas en los años 80 en Europa. Esas ligas no permitían siquiera la presencia de extranjeros en muchos casos. Carlos Reynoso es otro gran jugador de la historia del fútbol Peruano. mexicano, el chileno, del América. Ah, pensé que sí. Imperdonable no nombrarlo. En todo caso, ¿tú crees que muchos de los... A ver, pero para empezar, solo quiero escucharte, Fredo. ¿Te gusta la Liga Mexicana? ¿Le das valor? Es el puente, claro. O sea, es pero puente, precisamente, Pero no es una liga para quedarte algunos años ahí para un ecuatoriano. Deben aspirar a más. Aguinaga, ejemplo, se quedó. No quería el Real Madrid, pero se quedó Aguinaga. ¿A dónde quiero, Diego? Rápido, para ganar tiempo. ¿Ya? ¿Me estás mirando, saco de sal? ¡Sufridor! ¡Más patucho que yo! Mira. A ver, un ratito. Sacuesal es una persona exclusiva, no es que le dices así a No, un... pero Saco de Sal es un bacán. ¿Pero quién es? Pero los sufridores, esos son, son más enanos que Saco de Sal. Ya, los sufridores. Mira, Diego, el tema de México es una buena liga. Es el puente o es el tránsito para llegar a Europa. Para ti es tránsito, nada Es más. el tránsito. Nada más. Si en el tránsito logran obtener la visa para Europa, se van. O de lo contrario, se regresan. A ver, quiero... Pero problema entonces, es- si, no es- si, Mira, si a se ver, quedan en O sea, el quiero entenderte, tránsito, para ti México ya es fracaso. escala. Es claro, Es para mí es escala. fracaso. Por eso dice que si se queda en el tránsito, Si no se es queda en el fracaso. tránsito, O es sea, fracaso. Entonces el único que ha triunfado es Ender Valencia. entonces, si vamos a Este eso, año Aníbal permanece. Chalá y No, pero Ender. Chucho, Chucho, claro, Chucho fue a fue, Inglaterra. a ver, escúchame, no fue, esa historia yo la conozco porque lo entrevisté a Valdano, y Valdano, Ah, lo de Aguinaga con... a Valdano a mí me lo dijo, yo lo quería a Aguinaga, lo pedí a Aguinaga para el Real Madrid, y Aguinaga no quiso venir. Aguinaga no quiso venir porque la apuesta de Televisa fue igual a la del Madrid. Entonces él ya se sintió en México, se sintió agradecido, le tocaron hasta el himno nacional en la puerta, dice, ya se sintió en su casa. Él no quiso venir. Me lo dijo Valdano, tengo la entrevista. Me dice, yo lo quería a Aguinaga, terminó contratándolo a Rincón. En el equipo... Pero eso ratifica lo que te dije. Sí, por eso yo dije de entrada, pues. Usted atacó a todos los jugadores ecuatorianos. Los jugadores ecuatorianos, a ver, un momentito. Usted puede tener mucha calidad. Atacado. Son buenos Ir, jugadores nada más, abogado. pero por favor, yo ya lo escuché a usted, tiró la sal y todos sus mambos, la momia de Guanajuato, la momia azteca. Aguanta un ratito, vea. ¡Ponte bravo, abogado, entonces! Bestia, por eso. Abogado, vamos a calmar. No, no, Déjalo terminar, que yo quiero la terminar. pausa. Ya, déjalo terminar. Primera temporada, siempre le digo, al jugador le cuesta, el jugador ecuatoriano y México no es tan distante a nosotros, dan las mismas series, Mismo casi la idioma, misma música, el comida mismo idioma, la similar. misma costumbre, hay altitud. Y la gente te quiere, los mexicanos son querendones que son nacionalistas, pero Dos son vuelos de avión querendones estás con los aquí. extranjeros, si no, no hubiera tanto ecuatoriano. Llega Ángel Mena, que no se acopla, que no puede, que tuvo casi el mismo defecto que le corrigió acá Quintero. No retener demasiado la pelota porque lo levantaban y él no tiene físico para proteger la pelota y esconder el tiro. Comenzó a soltarse. Llegó a un equipo donde se consagró.
porque en el León se consagró. Hay que aguantar al jugador ecuatoriano. Lo más duro del jugador ecuatoriano es la adaptación. Egner se fue también a Europa. Y Egner acá se fue como un win desequilibrante asistente. Ya lo hicieron goleador en México. Un jugador que tenía posesión y ¿Cuántos se decisión. fueron de México a El Europa? Chucho Benítez en México le ofrecían un contrato de $3.800.000 y él no aceptó. Y tengo una entrevista que él me dice, no quiero seguir en el América, No quiero estar en México. irme de acá, irme al Medio Oriente, arréglame Pepe, el representante, que yo me quiero ir, pero también le tocaron el himno nacional y no quiso quedarse, son jugadores que han triunfado. Egner señores. triunfó, ojo, Puebla, acuérdate, en Puebla le hicieron hasta comité de bienvenida y comité para que no se vaya. ¿A quién cree? A Iván Caviedes. Iván Caviedes se mandó a mudar. Iván Caviedes pudo haber jugado. Le voy a contar esta anécdota cortita. Lo llama Felipe Caicedo, que era jovencito, tenía 19 años. Felipe estaba en el City, y me dice, te tengo una exclusiva. ¿Cuál? Lo tengo entrenando Iván Caviedes con el equipo y el técnico está enamorado de él. El técnico lo quiere que se quede, que se quede. ¿Sabe lo que hizo? Puede decir que se cae. Por favor, guarda silencio, que no le gusta que los concentren al abogado. Vamos a ¿Sabe lo respetar que su- hizo Iván su Caviedes? costumbre. Pueden preguntárselo. Se regresó al Ecuador. Cuando el técnico estaba pero ilusionado, la velocidad lo desvelaba de Iván Caviedes, entrenando en el sitio y cuando Felipao estaba en el sitio. Caviedes siendo Caviedes. La Liga Mexicana, para muchos de los que nos están viendo y escuchando, seguramente dicen, no, otra vez a México. Dice Fredo que es solo una escala. Roberto, quien les habla, Gaby y Esteban dicen, vayan a México. Diego. Si les da la posibilidad, vayan a México.